Entonces, en nombre de Dios y de la patria, iniciamos esta sesión. En primer lugar, le damos la palabra al señor secretario para que nos dé a conocer la cuenta. Gracias, señor presidente. Ha llegado un correo electrónico de doña Michelle Farías solicitando a nombre propio y otros interesados la prórroga del plazo de vigencia de los subsidios del DS1 por la materia que se trata. Dicha comunicación fue remitida al MIMBU. A su turno, la señora ministra de Bienes Nacionales envió antecedentes del programa de concesiones vinculadas al plan de licitaciones 2023 y respecto a inmuebles fiscales afectados con ocupaciones ilegales e irregulares en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuestos, datos que ya fueron remitidos a vuestros correos electrónicos. Eso, señor presidente. Se ha dado lectura a la cuenta. No sé si algún colega parlamentario quiere hacer referencia a la cuenta. No hay directrices, puntos varios. Yo quisiera en puntos varios enviar un oficio con el avenimiento de la comisión. Me han señalado, ¿no es cierto?, diferentes actores ligados al ámbito habitacional que el programa DS10 del Serviu está abierto para postular de abril a julio del presente año, DS10. Pero lamentablemente no ha salido la resolución que indique cómo se abordará esa postulación. Se me han pedido que lo podamos consultar al Ministerio para que nos puedan dar las directrices respecto a ese tema. ¿Habría acuerdo para solicitar ese oficio, colegas parlamentarios? No ha salido la resolución, estamos pidiendo acuerdo para eso. DS10, es un problema de habitabilidad rural. DS10. ¿Habría acuerdo? Muchas gracias, estimados colegas parlamentarios. En la tabla del día de hoy nosotros tenemos contemplado recibir, en su primera parte, vamos a dividir esta sesión en dos partes, que son tremendamente importantes ambas. Primero vamos a recibir a representantes de la Fundación Techo Chile, quienes expondrán acerca de las conclusiones de su catastro nacional de campamentos 2022-2023, y para ello tenemos aquí en la sala al capellán, al señor Héctor Guarda, a la coordinadora de Catastro Nacional de Campamentos, señora Javiera Moncada, y a la directora de Comunicaciones, señora Constanza López. Ustedes nos dicen cómo van a dividir su intervención y posteriormente, a las 10:15, 10:20, vamos a abordar, junto con el ministro, que va a estar vía telemática, el problema que hemos recibido todos los parlamentarios justamente con el programa de habitabilidad rural en todo el país. Se ha solicitado en este punto al MIMBU informar acerca de los comités de beneficiarios individuales que se encuentran sin poder concretar sus proyectos desde el 2017 en adelante. Y también valoramos obviamente la presencia de quienes de una u otra manera están acompañando al ministro desde acá de la sala, al señor encargado nacional de campamento, don Ricardo Trincao, y el coordinador del programa de habitabilidad rural, señor Marcos Piña. Así que le damos la bienvenida, además que se encuentra por Zoom la asesora legislativa, señora Janet Tapia. Así que le damos la palabra, ¿no es cierto?, a Fundación Techo Chile para que comience su exposición. Tiene la palabra el señor Guarda. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, Julián. Gracias, señor presidente, y gracias a la comisión, señor presidente, también por esta invitación. Con Javier hemos dividido esta presentación en dos partes. Fundamentalmente, la primera tiene relación con la metodología del catastro, para luego llegar a los principales hallazgos que encontramos en nuestro catastro 2022-2023. Bueno, el catastro se enmarca en... El catastro de nosotros se enmarca en un contexto de aumento de campamentos. Esto es una imagen de la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, donde en tan solo 2 años se activaron nuevos campamentos, incluso uno de ellos llegando a más de 1.700 familias. En el caso de Arica pasa lo mismo, también hay nuevos focos de campamento. Solamente en esta imagen hay más de 680 familias viviendo en campamento, también en un lapsus de 2 años. En cuanto a la definición de campamento, nosotros tenemos 4 requisitos con los que trabajamos. En primer lugar, es que el campamento cuente con 8 o más familias habitando en el lugar, conformando una unidad socioterritorial, es decir, que las viviendas sean contiguas, continuas y presenten una identidad colectiva. En segundo lugar, es la tenencia irregular del terreno, en donde los sitios son o no cuentan con título de dominio o no cuentan con escritura.
Y en tercer lugar es el acceso irregular a uno o más servicios básicos, en donde cada servicio básico es el servicio sanitario, el acceso a agua potable y electricidad, en donde en el servicio sanitario cualquier solución que no sea el alcantarillado o la fosa séptica es considerado irregular, y en el caso del agua potable y la electricidad es cualquier forma que no sea a través de la red pública con un medidor particular. Y en cuarto lugar, que es algo que nosotros estamos incorporando en este catastro, es que las familias presenten un requerimiento de vivienda, es decir, que residan permanentemente en el asentamiento, dado que no tienen otro lugar para vivir, con lo que buscamos dejar fuera de este catastro todos aquellos campamentos que son de segundas viviendas. En cuanto a la metodología, esta es de tipo cuantitativa. Nuestra unidad de análisis son los campamentos, el universo son todas las pistas de campamentos y el diseño de la muestra es el universo total de los campamentos en el país. En cuanto a la construcción de pista, una pista de campamento es todo aquel campamento que sea considerado como activo por cualquier institución. Nosotros partimos de la base de nuestro catastro 2020-2021. Luego a esto le adicionamos aquellos campamentos que estaban en el catastro del Ministerio 2019 porque era la fuente más actualizada en ese momento. Y luego complementamos con solicitudes por transparencia a los gobiernos regionales, municipios y a los servios. Con esto se hace un listado de pistas preliminares, lo cual fue enviado a nuestros equipos regionales, quienes nos retroalimentaron con los nuevos focos que ellos están monitoreando en el territorio, llegando a un total de 1.469 pistas. El diseño del instrumento es una encuesta que es aplicada a través de SARBI 123 de ESRI, es un formulario único para actualizaciones y aperturas, es aplicada a un informante clave, que es un dirigente del campamento o un vecino con antigüedad que resida por al menos la mitad del tiempo de existencia del campamento y dura aproximadamente 45 minutos. La encuesta tiene 7 secciones, lo que es en total 52 preguntas. En el mes de octubre del año pasado, el Ministerio publicó su catastro. Nosotros, a raíz de esto, hicimos una comparación en donde incorporamos aquellos campamentos que ellos sí tenían considerados como activos y nosotros no, fueron visitados en su totalidad, y también corroboramos algunos datos en donde habían ciertas diferencias en los números, llamando nuevamente a la dirigente o visitándolos de nuevo. En cuanto a la recolección de datos, estuvo principalmente en los equipos regionales de la Fundación, que estamos presentes en 11 regiones del país, en colaboradores de la Oficina Nacional, voluntariado de instituciones jesuitas y instituciones de la sociedad civil, particularmente la Fundación Procultura. La recolección de datos fue desde el 11 de julio del año pasado hasta el 11 de febrero de este año y se aplicó un total de 1.660 visitas en terreno y 17 actualizaciones telefónicas. Todo aquel que colaboró ayudándonos en este catastro fue capacitado previamente para conocer el instrumento y los objetivos del catastro. Esto es una imagen de un mapeo participativo que realizamos en un macrocampamento que se ubica en la comuna de Antofagasta, que es el macrocampamento Balmaceda, que en su interior tiene más de 27 campamentos. ¿Ya? Estos son campamentos reconocidos con una identidad propia y también con una directiva propia. Y esto también fue un trabajo que realizamos con la dirigente para tener los límites lo mejor más detallados posible. Luego se hizo una limpieza de los datos, partiendo por una clasificación de las encuestas entre cierre, actualizaciones y apertura. Luego se hace una verificación a través de las imágenes satelitales para ver que efectivamente hay un campamento en el lugar y también poder corregir el registro georreferenciado. Y posteriormente se hace la elaboración de la base de datos, que es la consolidación de este catastro en un archivo único. Y aquí también se puede ver, esto también es Antofagasta, es el macrocampamento Villa Constancia, que también tiene divisiones internas, son alrededor de 29, que también aquí se hizo un mapeo participativo y esto es un poco la imagen y un ejemplo de lo que nosotros después hacemos revisando la georreferenciación. Sobre los principales hallazgos, nos encontramos con 113.887 familias en campamentos, lo que congrega aproximadamente 1.290 campamentos en el país, lo que demuestra una brecha y un resultado exponencial. Nos damos cuenta, si podemos mirar la gráfica, desde el año 19 a la fecha no solamente ha habido un aumento progresivo, sino que en el año 19 a la fecha el aumento ha sido exponencial. Pasamos el año 19, según el catastro del MIMBU, que habían 47.000 familias en campamento. El año 20, según nuestro catastro, el año 2021, esa cifra pasó de 47.000 a 82.000 familias.
y nuestro catastro actual desde el año 2022-23 las cifras aumentan a 113.000 familias en campamento. Un aumento que si nos vamos al desglose por familia, podemos reconocer variaciones porcentuales muy relevantes, como es la región de Tarapacá, donde tenemos un sobre 300% de aumento de familias en campamento. También nos encontramos con, en términos absolutos, ¿no?, la región de Valparaíso, la región metropolitana, con casi 31.000 familias en Valparaíso, con 20.000 familias en la región metropolitana. Las regiones del sur como Aysén y Magallanes, si bien la variación porcentual es mayor, es por un tema que en términos absolutos se hace más evidente la alza porcentual, pero no es muy significativa la cantidad de familias ni el número de campamentos. El gran fuerte lo tenemos en la macrozona norte y en la zona centro del país. En términos de los campamentos, bueno, también se produce una correlación, digamos, que la mayor cantidad de campamentos lo encontramos en la zona de Valparaíso, en la región de Valparaíso y en la región metropolitana y en la macrozona norte también, ¿no? Aumentando, por ejemplo, según nuestro catastro del año 2020-2021, en Valparaíso, por ejemplo, habían 225 campamentos y hoy día encontramos que hay 280 campamentos, ¿no? Sobre el origen de las familias de origen extranjero, que este es un dato yo creo que nos interesa mucho conocer, sobre todo con los datos, las altas tasas, digamos, de migración en el país. Es bueno también para desmitificar, y en este sentido el aumento de familias migrantes entre nuestro catastro del 2020-21 y el catastro actual del 2022-23, ha habido un aumento de un 5%, pasando de un 30 a un 35% en familias migrantes, ¿no? Lo que da cuenta que un 65% de familias son chilenas las que están en nuestro país, lo que, bueno, la pobreza no discrimina nacionalidades, ¿verdad? Y un dato interesante que si bien aumentó un 5% y estamos en un 34,6% de familias migrantes en campamento, es interesante reconocer que el estudio nos demuestra que solo el 6% de las familias migrantes han ido a vivir directamente pasando la frontera y llegando a vivir un campamento. Lo que uno puede inferir es que antes que las familias lleguen o caigan a un campamento, fueron familias que estaban arrendando piezas, arrendando casas, etcétera. Y la familia, bueno, nos damos cuenta según la gráfica, donde está mayormente concentrado, lo podemos encontrar en el norte y centro del país. Fundamentalmente, si queremos categorizar o ver de qué nacionalidades son estas familias, nos encontramos que al norte son mucho más cercanos los países vecinos, con alta tasa de migración desde Bolivia, Perú, Colombia, son el gran fuerte, ¿no? Y luego, bueno, se va la presencia de colombianos, haitianos y venezolanos se van desplazando a medida que van avanzando hacia el sur del país. Bueno, las familias migrantes concentralmente ubicadas, como le decía, en la región metropolitana con 12.000 familias y Valparaíso con 4.000, bueno, y la macrozona norte también. Este es un dato interesante, los campamentos fundamentalmente hemos visto esta explosión de campamentos, nos podemos dar cuenta de que sus creaciones, los campamentos se crearon fundamentalmente entre el año 2010 y el 2020, nos encontramos con casi un 46% de los campamentos existentes se formaron en este periodo y desde el 2020 en adelante ha sido un crecimiento de un 14,6%. Esto puede tener varias implicancias o varias consideraciones, como recordemos que la explosión de campamentos que veíamos del catastro del 2020-21, uno lo puede inferir que viene desde post-estallido social, la pandemia y la situación económica del país de los últimos años. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que si bien han aumentado exponencialmente la familia en campamento, este aumento no ha sido de
de la misma manera que las familias, ¿no? No había una correlación directa entre número de campamento, porcentaje de campamento con porcentaje de familia, lo que nos hace inferir que hoy día los campamentos son mucho más grandes que en años anteriores. De hecho, el año 2011 el promedio era de 41,7 familias por campamento y hoy día nos encontramos con que 88 familias es más o menos el promedio por campamento, ¿no? Casi aumentamos el doble de la cantidad de familias, el promedio de familias por campamento. Y en eso implica un tremendo desafío en cuanto a la intervención. No es lo mismo acompañar un macro campamento de sobre 1000 familias que acompañar un campamento pequeño. Bueno, es lo que vemos, lo que pasa con Alto Hospicio, lo que pasa también en la zona norte del país e incluso en los campamentos recientemente de la zona de la región metropolitana. Nos encontramos que los campamentos, bueno, como les decía, más grandes se han ido formando en los últimos años, ¿no? Esa ha sido la tendencia que ha ido ocurriendo, que si bien las familias van aumentando, pero hoy día los campamentos se van haciendo, no van aumentando de la misma proporcionalidad los campamentos, sino el número de familias. Con respecto a los campamentos más grandes, nos encontramos que los que sobrepasan la media, ¿no?, de las 88,3 familias por campamento, las grandes campamentos los encontramos fundamentalmente en la zona de Arica y Parinacota, Tarapacá, bueno, y seguido por la región metropolitana y Valparaíso. Biobío también es una de las zonas recientemente que se ha ido poblando también y acrecentando los campamentos del país. ¿Cuáles son los motivos de la campamentización? Yo creo que en ese sentido es bueno considerar que, primero, que la familia no es su primera opción de llegar a un campamento. Eso es bueno como considerarlo, que las familias llegan a vivir a un campamento porque han sido arrojadas a vivir desde la ciudad, desde las mismas condiciones. La familia, su primera opción no es un campamento, y nos damos cuenta que el 74% aproximadamente lo hace por una necesidad de independencia, o sea, por dejar de vivir de allegado. Por otro lado, el alto costo de los arriendos. Este es un motivo fundamental que hace que el 75% prácticamente de las familias declaran que han tenido que llegar a un campamento producto de los altos costos de los arriendos. Y por los bajos ingresos también hace posible que las familias terminen viviendo en un campamento. Y después nos encontramos por falta de empleo, cesantía, y lo que ocupa un menor número es en el fondo por el desastre socionatural, ¿no? Pero creo que aquí el foco tiene que estar puesto en las medidas socioeconómicas, digamos, que han permitido que familias terminen viviendo en campamentos. Ahora, nosotros podemos segmentar también esta información y mirar, bueno, cuáles son los motivos de la campamentización a lo largo del país. Y este es un dato muy interesante, porque nos damos cuenta que en el norte del país lo que predomina es el alto costo de los arriendos, lo que hace que precisamente las familias vayan a vivir a los campamentos. Y lo otro, bueno, aquí por un lado está el alto costo de los arriendos, y por lo mismo hay una baja oferta también donde familias puedan arrendar. Y a medida que nos vamos acercando al sur, los motivos van cambiando, y sobre todo por la necesidad de independencia. Este dato encuentro que es clave para comprender la procedencia de donde vienen los vecinos y vecinas que habitan en los campamentos. Interesante cómo un 77% aproximadamente provienen, la mayoría son familias que provienen de la misma comuna. O sea, familias que un 27% aproximadamente vivían en el mismo barrio, y en el fondo sabemos que vivir en el mismo barrio, en la misma comuna, en el fondo es porque tienen sus redes de apoyo, tiene también los CEFAM, los colegios, conocen el barrio, da seguridad, etcétera. Y un 50%, si bien vivían en otro barrio, pero en la misma comuna, ¿no? O sea, el mismo patrón, digamos, de las redes de apoyo, etcétera, que hacen que las familias vivan en el mismo lugar. Y de otra comuna, pero de la misma región, un 12,6%. Y de otra región, bueno, solamente un 4,6%, y aquí es donde aparecía de otro país un 6,2%, ¿no? Sobre la forma de acceso a los sitios, como bien decía Javiera, nuestro catastro está focalizado fundamentalmente en familias que declaran que están viviendo en ese lugar porque no tienen otro lugar donde vivir. O sea, aquí no están las famosas tomas VIP en estos
nuestros datos tampoco se encuentran familias que se encuentran con segunda vivienda fundamentalmente, y la forma de acceso a los sitios, lo que declaran nuestro catastro es, las familias no pagan por estar en ese lugar, como para desmitificar también de que las familias están pagando, están vendiendo terreno. Nos encontramos con esos fenómenos, evidentemente, pero en estos datos que entregamos nosotros, que releva nuestro catastro, considera fundamentalmente que es familia que accede sin pago a estos lugares. Los medios de acceso a servicio en el campamento, en esto, si bien en los últimos años y considerando el actual gobierno, ha habido una preocupación por distintos tipos de programas como de habitabilidad primaria, etcétera, reconocemos que 5,9% accede de manera formal al servicio de agua potable, o sea que cuenta con un medidor propio. Todas las familias fundamentalmente, si podemos adentrarnos cómo acceden al agua, bueno, acceden por medios informales como camiones aljibe, están con pinchazo a la red pública, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la electricidad. Es cuando la gente de manera informal se conecta se cuelga, digamos. Sí. Sí. Sería colgarse, en este caso es abrirle un poquito al agua. Sí. Bueno, un 17,2% accede de manera formal a la electricidad, o sea que tiene medidor propio, y un 5% tiene acceso a alcantarillado. Este dato sobre el tema de la accesibilidad mediante la conexión fija a Internet es un tema importante porque a partir post pandemia, digamos, la pandemia hizo aumentar también el tema de la conectividad. La conectividad hoy día hay un aumento, casi un 16% de familias que acceden ya fundamentalmente a la red fija por medio de los celulares. La materialidad de vivienda nosotros hemos clasificado en 4 conceptos, en 4 categorías: viviendas precarias, que son aquellas que no tienen ninguna estructura, que son de materialidad muy frágil, tanto como cartón, plástico, como antiguamente conocíamos los campamentos en el país, ¿no? Que era con desechos que fundamentalmente las familias construían. Luego, las viviendas semiprecarias, que si bien son estructuras frágiles, no tienen terminaciones, es lo que llamaríamos hoy día las mediaguas, lo que tenemos concepción de la mediagua. Luego tenemos la categoría de viviendas semiconsolidadas, que si bien tienen estructura, pero no tienen terminaciones, no tienen pintura, no tienen moldura, no tienen piso, cerámica. Y finalmente son las viviendas consolidadas, que son estas, también a veces aparece como en el imaginario, que son los campamentos hoy día que tienen 2 pisos, que tienen cerámica, que tienen barbería, que tienen carnicería, etcétera. Bueno, en ese tema, las viviendas consolidadas para nosotros son esas que tienen terminaciones, estructura definitiva. Y en ese sentido, en estas 4 categorías, nos damos cuenta que la mayor cantidad de viviendas en los campamentos hoy día son entre semiprecarias y semiconsolidadas. En esos parámetros nos encontramos. Y un 12% sí se encuentran viviendo en situación de precariedad. Con respecto al riesgo, las familias declaran que un 60% bueno, se han visto afectadas por tormenta temporal o lluvia fuerte, 28% por inundaciones, un 24% por incendios iniciados en la zona urbana y un 23,4% por heladas o nevazones. Ahora bien, si bien las cifras son altas, es interesante que en cuanto a la percepción del riesgo, 62% se declara que no viven en una zona de riesgo, porque aquí comprendemos que el riesgo para los más pobres a veces hay otros riesgos que tienen que convivir cotidianamente y no solamente con los riesgos de situaciones climáticas. Entonces esto también nos pone en perspectiva de cómo pensamos para los más pobres planes con mitigación al riesgo, necesariamente para acompañar estos procesos. De los 1.290 campamentos que hay en el país, 994 cuentan con algún tipo de dirigencia activa, lo que nos muestra que corresponde el 77% del total del país. O sea que la organización comunitaria es un factor clave en el momento del trabajo en los campamentos. Y considerar una vez más, el catastro nos refleja que el 66% de los liderazgos que están en el campamento son mujeres.
Sobre la expectativa de la solución habitacional, el 54% declara, bueno, que en el fondo la expectativa de la solución habitacional tenga que ser con radicación por regularización, ¿no? Lo que implica, en el fondo, un tremendo desafío también a los proyectos de erradicación de campamento. Y un 16,9, un 17%, la expectativa de la solución habitacional da lugar a una radicación con proyecto. Lo que podemos... lo que nos puede ayudar a comprender, y aquí muy en la línea también de la situación actual del país, y valorando mucho el programa, entre otros, como lo que tiene el plan de emergencia habitacional, que es el plan de mejoramiento de barrio. O sea, que el foco ojalá pueda ir por el camino de la erradicación, que por un lado es la expectativa de la familia, por otro lado veíamos que la mayor cantidad de familias también no quiere salir de su comuna y efectivamente se van a vivir a sus comunas por el tema de las redes de apoyo. Entonces, bueno, eso a nivel general de los datos que queríamos compartir, señor presidente, con esta comisión, y bueno, le hemos traído también un ejemplar. Sí. Eso, un ejemplar, pero el resto lo podemos encontrar en la página web de techochile.org. Nosotros no pudimos imprimir más porque no podemos imprimir nada. No hay problema. Todavía hay algunos que nos manejamos solo con... Sí, yo también. Con Eso tengo un problema también, bueno, lo mismo, puros papelitos. Le damos gracias por la intervención. Voy a abrir un espacio de consulta, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para preguntarle al señor Trincado en particular cómo se compatibiliza por parte del gobierno esto. Me refiero a lo siguiente. Obviamente que el gobierno tiene un plan de emergencia habitacional en donde los comités que están postulando a lo largo de todo Chile se presentan en los concursos a través de sus entidades patrocinantes. ¿Cómo lo hace el gobierno para que no... A ver, ¿cómo explico la pregunta para que no suene equivocadamente, sea interpretada de mala forma? Campamento significa obviamente en la mayoría de los casos la toma de un terreno público o privado, ¿no es cierto? O del Estado. ¿Cómo lo hace el gobierno para que eso no pase por sobre el sistema formal de postulación? No sé si me explico. Porque es una pregunta que todos nos hacemos. O sea, porque lo que yo entiendo es que alguien podría irse a los campamentos y decir, oye, aquí me van a erradicar, pero pasa a llevar a miles de personas que vienen postulando por años en el sistema formal. ¿Cómo lo hace el gobierno en ese tipo de situaciones? Con su permiso, presidente, bueno, primero, buenos días, señores senadores, señora senadora, a la gente de la Fundación Techo, con quien trabajamos con ahínco en este tema de los campamentos. Sobre su pregunta, presidente, el ministro Montes ha sido categórico desde el inicio de la gestión en establecer el concepto de que en la política habitacional no se promueve que nadie se salte la fila, permítame decirlo en términos muy coloquiales. Eso significa, para el caso de campamentos, en primer lugar, que nuestra prioridad de trabajo, y así está mandatado, corresponde a los campamentos que tienen la mayor antigüedad. Tanto en el catastro de Techo como en el nuestro constatamos que hay campamentos de 15 años y más, muchos de 10 años, de 20 años. Esos campamentos requieren una solución, no la han tenido hasta ahora, o se han repoblado, han tenido soluciones y se han repoblado, y ellos son la primera prioridad. Los campamentos de reciente formación y cualquier cosa que incentive la toma como mecanismo de acceso a la vivienda, hemos sido categóricos en indicar que no van a significar disminución del tiempo de acceso a la vivienda, puesto que los programas están concentrados en las postulaciones más antiguas, sean estas individuales o de los propios campamentos. Y esa es una directriz que seguimos atentamente. Eso no significa de que, tal como aquí se ha indicado en esta muestra, cuando tenemos situaciones de precariedad en términos sanitarios graves que afectan, en este caso, no solo a quienes hayan llevado adelante una iniciativa de toma, sino que a los niños y niñas que viven ahí, a las mujeres que viven ahí, pues bien, concurrimos con algunas medidas de habilitación primaria, de
para facilitar una estabilización básica de esos campamentos. Sin embargo, el acceso a la vivienda es a través de los programas regulares que, dicho sea de paso, este Parlamento, el Senado y la Cámara han contribuido a generar los recursos necesarios para poder incrementar la capacidad de construcción de vivienda social, incrementar los montos de subsidio, disminuir los tiempos de acceso a la vivienda, que justamente estaban ahí en las cifras explicados como una de las causas principales de personas que se cansan o no pueden seguir estando allegados y se van a los campamentos. El programa de emergencia habitacional es clave para evitar que esta realidad siga incrementándose, es clave. En segundo lugar, estamos trabajando con la realidad que tenemos, con estos más de 1.000 campamentos, con estas más de 70.000 familias que están viviendo, y con ellas estamos trabajando en dos líneas, tal como aquí se ha indicado. Una en los programas tradicionales, postulando igual que todos los comités, sin ventajas, es decir, postulando bajo las mismas condiciones que todos los comités, y en aquellos casos en que los terrenos no presentan situaciones de riesgo y que podamos acceder a la propiedad de esos terrenos, pues bien se ha implementado esta línea que se llama Construyendo Barrio, que precisamente pretende radicar con urbanización o en algunos casos construir vivienda en esos terrenos, los más antiguos, ¿ya? En donde tenemos campamentos afianzados, incluso campamentos que han quedado prácticamente dentro de la zona urbana de las ciudades. Y en esos casos, siempre y cuando no signifique riesgo para las personas en términos del lugar que habitan, y siempre y cuando podamos tener acceso al dominio de esas propiedades, allí estamos llevando adelante líneas de intervención para generar infraestructura, en primer lugar, y también allí donde se pueda realizar, construir también nuevas viviendas en esos campamentos. Señor presidente. Gracias, señor Rincao, por su respuesta. Era importante como clarificarlo de inmediato, porque esa es una preocupación constante que tiene la gente de los comités formales, en definitiva, sin el ánimo de ir en contra de que hay que ir buscando una solución a esta problemática. Pero los buenos ejemplos también se han dado en aquellos lugares en donde había un campamento, se han erradicado, pero el mismo Estado ha puesto todas las condiciones para que nadie más vuelva a habitarlos. Puerto Montt ha tenido buenos ejemplos en eso. Señor Soria tiene la palabra. Su micrófono, por favor. Chiquitito que se conoce de hecho, nosotros partimos desde el municipio creando el cambiar la vida de nuestro pueblo. Y hablo de unos 30 y tantos años atrás. O sea, yo tenía 22 años, 23, cuando soy el alcalde de Iquique, más joven del país. Y lo primero que trabajé fue en la autoconstrucción, que la vi no sé en qué país, porque era joven y estaba metido así como estoy en esta reunión. Si hay otra reunión de vivienda, en 2 horas más ya voy a estar. Es decir, no recuerdo ya, pero la autoconstrucción dirigida la vi en algunos países y es la que hicimos en las tomas. Por ejemplo, una toma en Iquique fue la población Ojí, la primera. Se hizo mal, porque se le dio a cada casa menos que 5 metros, lo que se da normalmente en esos tiempos, 5 metros de frente, 10, 15 de fondo. Y nosotros llegamos a la conclusión, cuando hicimos eso, lo hicimos en 1 año, y el segundo año ya nos tomamos orgánicamente, eso era herencia, tratamos de hacerla bien, ayudarlo, pero la segunda ya fue municipal. Y yo quería eso instalar acá en la mesa. Yo creo que es clave. Yo he visto que los países adelantados que me tocó, me recorrí el mundo en todas estas cosas, en los municipios donde mayor avance tú tienes en el mundo. Parto con Miami. A mí me tocó estar a los 23 años ya alcalde de Iquique y en Miami en una gran reunión donde se habló de la vivienda. Y yo se la pesqué todo y me la traje para acá, lógico.
Y así hicimos todo el Iquique, el viejo Iquique, donde nosotros llega el avión, llegaban los aviones, fue la primera toma grande y en serio. Nos tomamos la pista entera. Se la tomaron los pobladores porque el municipio no va a hacer eso de tomarse una pista. Ahora que en el municipio hizo los planos y que el alcalde el que inició el sistema es otra cosa, pero legalmente lo hicimos. ¿Qué me dice? Que mire que, perdón. Como tenemos tan poco tiempo, voy a llamar si tiene alguna pregunta, querido colega, a campamento, que tenemos 10 minutos. El ministro Montes nos está esperando, entonces, sobre su exposición de campamentos, me gustaría que le hiciera alguna consulta. ¿Tiene alguna consulta que hacerles a ellos? No, yo consultas no. Yo más que nada quiero darle la experiencia y Correcto. Yo corto no hablo. No. Que algún día haya... No, es que la cosa es en serio. O queremos hacer esto en serio o sigamos como estamos. Yo te digo que allá lo hicimos. Entonces yo lo que quiero es traspasarle una experiencia. Por eso que he callado, he sido muy moderado en la sala, calladito el senador, tal. Pero nosotros le hicimos todas. Y lo que quiero, como los veo a ustedes, un organismo que no son políticos para buscar votos, porque atrás de todo esto también van los votos en la carrera que tú haces de alcalde a diputado, a senador y a presidente, o sea, y es lo lógico en todas partes del mundo. Pero la manera de cómo hicimos la vivienda allá en Iquique, creo que es clave y termino con esto. Y algún día yo pido que me hagamos una reunión para yo explicarle y ojalá le hiciéramos en Iquique cómo se pueden hacer miles de viviendas. Que ahora, y termino con esto, hemos aprobado en este gobierno, ustedes la saben, de fondo cómo es, tú eres parte del sistema del gobierno, me dice. ¿Tú sabes lo que ha pasado en los últimos 6 meses, 4 meses? En Iquique, me refiero a Iquique solamente, no me meto todavía al resto del país. Después quiero, eso mismo, por eso los vi clave a ustedes que eran organismos populares que no buscan votos, que no andan buscando la platita, porque atrás de todo eso, te debo ser sincero, existe Alibaba. Y existe acá adentro y afuera, en todos lados. O sea, no vamos a eliminar a Alibaba. Y en la vivienda está metido Alibaba. Entonces, yo termino ahí diciéndole que juntémonos de nuevo. Yo le pido al presidente en que podamos discutir, sin esta presión que hay que hablar con el ministro o con el presidente. Yo debo terminar que el presidente actual es, yo sin conocerlo, debo ser sincero, sin ser de su partido. Pero yo en Iquique voté porque era un gallo joven. Dije, con un joven vamos a poder cambiar la historia de nuestra patria, sobre todo lo que estamos hablando hoy día, porque el problema uno de nuestra patria es que la gente vive en callampa y hay gente que quiere cambiar ese sistema. Bueno, yo debo decir que el presidente nos entregó en menos de 3 meses su gobierno 4.000 viviendas, no viviendas, sitios en Playa Brava con el ministro actual, 4.000. Y se están haciendo los loteos, lo está haciendo el alcalde, que es mi hijo, se conoce la historia, trabajó a mi lado toda su vida, y en unos meses más o 2 estarán naciendo 4.000 nuevas viviendas. Aquí no se ha tocado el tema, pero nosotros siempre le ponemos la autoconstrucción dirigida, porque eso nos permite avanzar. Si el Estado puede poner el alcantarillado, que lo ponga. Pero ya el alcantarillado ayuda a que esa casa tenga definitiva agua, luz, alcantarillado. Y ellos hagan en autoconstrucción dirigida, en sistema de cooperativas, su vivienda estable, y estoy hablando de un chalet de primer nivel. Estamos hablando de 10 de frente, 20 de fondo, una pequeña piscina chica
al fondo de la casa, en el patio, y una cancha de voleibol. O sea, estamos hablando de un chalet de Vitacura arriba. Y que lo puede hacer la gente, está demostrado en Iquique, lo hicimos. Prece. Gracias. Muchas gracias. Algún día puede hacer que podamos reunirnos. Yo estoy viniendo ya antes que termine acá. Antes que termine pero mi no hemos presidencia. ido a fondo, y te lo digo en serio, Prece, yo con cariño. Sí. No vengo a hacer campaña, ni mucho menos. Ya estoy muy viejo, pero sí que te voy a dar la experiencia total. Boris nos entregó los terrenos que yo esperé 17 años. Como alcalde, Boris llegó y en los primeros 2 meses nos entregó los terrenos. Y el alcalde en este momento está terminando el loteo y todo el sistema, bajo el sistema municipal, para que la gente lo haga en autoconstrucción dirigida. O sea, aquí con los organismos que yo escucho, y es solo escucharte a ti, todo, bueno, está toda la máquina. Si de aquí le damos el toque, como se lo está dando el presidente, que nos aceptó, porque el toque se lo dimos, porque lo hayamos hecho en Iquique 100 veces. Entonces eso lo podemos transformar en una obra para todos los chilenos tengan su casa propia en muy cortos meses. Presi, gracias. Usted, colega, ¿alguien más quiere hacerle alguna consulta? Senadora Pascual, perdón. Sí, gracias, presidente. Saludar a todos los invitados y invitadas y a todos los senadores y asistentes y quienes nos acompañan. Solo quería consultar muy brevemente, primero, si no recuerdo mal, por la exposición, si después nos pudieran mandar la exposición para poder tener el respaldo. El 77% de los campamentos cuenta con organización, por lo tanto hay un 23% que no la tiene. Me llama la atención el porcentaje alto que no la tiene. Creo que también genera desafíos para el ejercicio de la política pública muy grande, digamos, ¿no? Cómo trabajar ahí, cómo llegar, digamos, a una solución en ese ámbito. El individualismo, la no organización, efectivamente genera problemáticas en este marco mayormente. Y por lo tanto que me ratifiquen si acaso esa era la cifra que retuve bien y si ustedes han desplegado alguna estrategia en aquellos campamentos que no tienen esta organización. Y en segundo lugar, tanto para Techo como para los representantes del Ministerio, uno puede entender muy fácilmente, por lógica, digamos, de la convivencia y del desarrollo de las familias, que la expectativa primera sea el seguir viviendo en la comuna, el seguir viviendo ojalá en el mismo barrio, digamos, ¿no? Y por lo tanto, que la primera expectativa también de salida habitacional, en este caso, sea la radicación. Yo sé que es una de las líneas de trabajo muy fuertemente implementada o que se quiere implementar en el plan de emergencia habitacional. Sin embargo, no es menos cierto que producto de la propia realidad que se está planteando, los macrocampamentos, la cantidad de familias que han aumentado exponencialmente en cantidad dentro de un mismo campamento, por lo tanto uno también pudiera llegar a la hipótesis que hay allegados dentro de los ex allegados que se fueron a un campamento, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo compatibilizamos esa expectativa en terrenos que son más pequeños, con mucha densificación, en comunas altamente densificadas y consolidadas urbanísticamente, y además, cómo lo compatibilizamos con los principios de integración social y de mayor diversidad, digamos, porque yo al menos tengo un juicio tremendamente crítico que aquí haya comunas en nuestro país que se han conformado absolutamente a punta de solo tomas de terreno o de construcción de viviendas sociales y por lo tanto no hay democracia si yo no convivo en términos de democracia de ciudades, digamos, ¿no? de espacios territoriales, si no convivo con otros y con otras que tienen otras realidades también. Entonces, esto no es en contra de la familia de los campamentos, al contrario, es cómo hacemos justicia también territorial y cómo hacemos una ciudad más equilibrada en ese sentido o territorios más equilibrados en ese sentido. Eso, presidente. Para que aprovechen de responder las dos al mismo tiempo. Sí, muchas gracias, presidente. Y lo más breve, primero que nada, agradecer evidentemente siempre a Techo por sus informaciones, los contenidos, los análisis que se realizan.
Techo nos ha proporcionado a lo largo de estos años varias informaciones que evidentemente dicen relación con el tema de los campamentos. El año 2019 nos hablaban de 47.000 familias, de acuerdo a los catastros, ¿verdad?, en condición de campamento. El 2020 aumentaron a 81.643 familias con un 23,5% de incremento. Y en los últimos 2 años, 2020-2022, estamos hablando de 103.000 familias, ¿verdad? O sea, hay un crecimiento bastante fuerte que habla un poco de la presión, que a la cual señala la senadora Claudia Pascual en relación a la presión que hay y la necesidad. Y detrás de ello, todos los problemas que hay, incluso en más hubieron cifras de que la mitad de estos campamentos, poquito menos en realidad, 40 y algo % de todas estas familias eran familias migrantes, por lo tanto está asociado muy fuertemente a este proceso que ha habido el país en los últimos años. Una cifra que evidentemente nos llama absolutamente a la reflexión y uno lamenta lo que pasa en el norte a propósito de la macrozona norte. Bueno, en Tarapacá hay más de 8.400 familias viviendo en campamentos. En Tarapacá hay 62 campamentos, estimado senador, 62 campamentos en la zona. Y en Alto Hospicio, ¿para qué decir, no es cierto?, como modelo de ejemplo de segregación social, que la gente de Iquique tiró a toda la gente arriba a Alto Hospicio nomás y arrégleselas como puedan, ¿verdad? Entonces, evidentemente que estamos frente a un problema de cómo aseguramos el acceso al territorio y a la solución de una manera eficiente. Pero yo más que nada quería... Ustedes plantearon un minuto dado un concepto que es súper valioso, que es el campamento oculto. Aquí estamos hablando de campamento, pero también ustedes nos señalan argumentando de que hay 235.000 familias viviendo en condición de allegado o en condición de hacinado, que este campamento oculto, esta gente que dentro de su casa los papás le permitieron a un hijo construir su construcción, al otro lado el otro pedazo, y se generó adentro una condición de hacinamiento, de allegamiento, que evidentemente es ese campamento oculto que es más del doble de los que están catastrados como campamento propiamente tal. Y ahí radica lo que usted señalaba, por ejemplo, este tema de la regeneración urbana, la recuperación de barrios, porque evidentemente ahí tiene una condición social extremadamente grave. Uno conoce casos. Yo fui alcalde, uno se metía a las viviendas, abría la puerta y, claro, uno veía una estructura distinta al campamento, que había precariedad absoluta, ¿verdad? Uno veía una estructura, pero entraba y no escapaba mucho la condición interna de muchas de esas viviendas de vivir una condición de enorme precariedad de vida, de calidad de vida. ¿Hay cifras más actualizadas de este campamento oculto? Porque ustedes también lo llamaban, estaba en esa época, estaba haciendo la exposición Sebastián Bowen en ese minuto, de este estallido habitacional, ¿verdad? Que es un tema que nos preocupa a todos por el impacto y la necesidad. La vivienda, el sueño de todos, y ojalá pudiéramos hacer todo lo que fuera posible para que sea lo más rápido posible. Gracias, presidente. Le pido lo más sintético, pero estamos muy, yo diría, quisiera, antes de despedirlo luego, después de su respuesta, agradecerle, porque el catastro sería bueno, igual lo tuvieran los colegas, porque viene una síntesis por región, y está bastante, yo diría, interesante. Se lo mandé a la María Teresa, a la secretaria, para que se los pueda... Muchísimo. Ya lo tiene ella. Muchísimas gracias. Sí, señor presidente, mire, voy a tratar de ser breve, pero lo primero que quiero decir es que hemos llegado tarde como Estado. Yo creo que frente a la intervención del senador, efectivamente en Chile hay un déficit habitacional. Sabemos que está bordeando las 700.000 viviendas en nuestro país. Sabemos que 113.000 familias están en campamento y el otro delta probablemente están ocultos en las poblaciones de nuestro país. La senadora decía, o sea, y no puedo estar más de acuerdo con efectivamente que hay comunas que se han empobrecido y naciendo de tomas y otras que no han conocido una toma y un campamento en su vida. Y eso habla de nuestro clasismo, de nuestra segregación como ciudad, como sociedad, etcétera. Y en ese lado yo creo primero agradecer porque, bueno, el año pasado el Ministerio lo que hizo es aumentar la glosa presupuestaria para el área de la construcción de vivienda que fue aprobada por usted, y eso lo celebro porque de alguna manera es hacerse cargo de un problema grande que estamos viviendo no solamente con el gobierno actual, sino que un tema de la política del Estado de Chile que hemos estado a espalda, digamos, de la ciudadanía. Lo que sí veo es que hay una intencionalidad prepositiva de colaboración de todos los sectores y hay algo que yo valoro profundamente y es la comprensión de que la vivienda tiene que ser un derecho garantizado por todos. Y eso es algo que es transversal a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones, etcétera. Lo segundo
Creo que efectivamente la organización comunitaria es un tema, como también lo es en distintos tipos de la sociedad, digamos, todo lo que tenga que ver con desarrollo comunitario. El Ministerio de Vivienda, de hecho, ha organizado dentro de su plan de política de emergencia habitacional un lineamiento de trabajo con las dirigencias, y es efectivamente por ahí que creo profundamente que es ayudar al trabajo colaborativo de las organizaciones comunitarias. Nosotros, como techo, nuestra intervención, nosotros no llegamos a la totalidad de los campamentos en Chile, nosotros llegamos a una porción de los campamentos en el país, por recursos, por capacidades también. Entonces, desde ahí, nuestro trabajo sí o sí va por el trabajo del desarrollo comunitario. Y lo segundo es que, con respecto a lo que decía la senadora, efectivamente yo creo el plan de emergencia habitacional, a mí me preocupa, una de mis preocupaciones es que este gobierno tiene una meta ambiciosa de las 260.000 viviendas, sabemos que un déficit de 700.000, pero sabemos que si no ponemos medidas paliativas, o sea, medidas que ayuden, digamos, a eh, interrumpir ese flujo de familias llegando a campamentos, vamos a estar permanentemente con alzas de familia en campamento. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas que como país estamos queriendo trabajar? Eso por un lado. Y en eso yo creo que el tema de la aplicación de los decretos como el subsidio de arriendo es una alternativa, pero tienen que haber otras medidas, puede ser viviendas con fin de uso público, etcétera. Hay que salir, a mi juicio, de lo que estamos acostumbrados a hacer, porque si nos damos cuenta, lo que hemos hecho hasta ahora han sido insuficientes. Luego, yo creo que hay la diversificación, o sea, son 260.000 viviendas que se compromete este gobierno, pero aquí tiene que haber una política de Estado que mire la vivienda como algo que queremos solucionar en el mediano plazo, porque si no, vamos a vivir prontamente ese estallido habitacional, digamos, que muchas organizaciones hoy día lo están planteando. Y quiero terminar. Creo que hay algo muy, muy valorable y que hay que ponerle foco, es precisamente la gestión del suelo. Hoy día el suelo es uno de los problemas fundamentales, porque si no vamos a estar, como dice la senadora, llevando a las periferias o comunas solamente que se construyan de viviendas sociales, y creo profundamente que esa diversificación de programas y junto con ello programas como la gestión del suelo ayudarían a tener ciudades menos segregadas y mucho más también comprendiendo el tipo de ciudad que queremos ir construyendo como país. Pero insisto, yo creo que ahí le doy las gracias, señor presidente, señoras senadoras y senadores, porque este es un problema del Estado de Chile, no es un problema del gobierno de turno, ni del gobierno pasado, ni el que vendrá a futuro. Es un problema del gobierno del Estado de Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias, distinguido señor Héctor Guarda, capellán de Fundación Techo Chile. Le damos las gracias también a la señora directora de Comunicación, la señora Constanza, y a la coordinadora de Catastro, la señora Javiera Moncada, por su participación. Los queremos liberar. Lo invitamos a señor Trincado que se quede para que nos acompañe con el ministro, que va a estar por vía telemática. Pero estamos muy agradecidos de que nos hayan venido a exponer. Para nosotros como comisión era muy importante el trabajo que ustedes han desarrollado, visibilizarlo y también trabajarlo, porque eso es lo que importa, que entre todos, entre el legislativo y el ejecutivo, junto con ustedes podamos abordar una temática que es dolorosa, porque cuando hay familias que viven en malas condiciones, obviamente no es bueno para nuestro país. Una palabra nomás. Dígame, señor Soria. A lo comprimido que creo que es clave que deberían entrar todos los municipios del país a ser parte de esto. Los grandes países son los municipios, los grandes constructores de esos países. En Chile el alcalde Pajuera. Yo creo que es clave que entremos al gobierno y a las organizaciones de ustedes. Yo hablé, y termino aquí, fundamentalmente porque no había hablado nunca, no los conozco, ni yo los busqué, ni ustedes me buscaron a mí. Pero yo tengo una experiencia desde los 23 años que hago campamentos, poblaciones y casas de lujo con ustedes en el fondo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Capellán, don Héctor Guarda y su equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los despedimos con mucho aprecio y valoramos, repito una vez más, la exposición. Damos un minuto de suspensión.
Muchas gracias. A continuación le damos la palabra y le pedimos disculpas al ministro que nos pasamos un par de minutos. La segunda parte de la comisión era para abordar la problemática que se viene generando en el programa DS10, que es el programa de habitabilidad rural. Nosotros solicitamos en este punto al ministro, porque este es un problema que viene del 2017, no es de este gobierno en particular, viene del 2017, que hay miles de familias en comité o individuales que accedieron al beneficio y que no han podido materializarlo. En algunos lugares, ¿no es cierto?, esto ya se ha transformado en movilizaciones, tuvimos la toma de la carretera camino a Quellón con el comité Púlpito, que con justas razones lloran porque hay gente que se está muriendo esperando que se materialice. Sabemos que el gobierno actual, a través del ministro Monte y su equipo, están trabajando en este tema, pero queríamos abordar cuál es la magnitud del problema a nivel país, sabiendo obviamente que se están haciendo los esfuerzos desde los servicios para buscar soluciones y refinanciamientos de estas iniciativas. Entonces le damos la palabra al señor Monte, que se encuentra en Santiago con su asesora legislativa, la señora Janet Tapia. Ministro Montes, tiene la palabra. Acá tenemos en la sala a su encargado nacional de campamentos y al señor Ricardo Trincao y al coordinador del programa de habitabilidad rural, el señor Marcos Piña, pero le damos la palabra a usted primero, ministro. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días al presidente, a todos los integrantes, a los senadores, a la senadora y a la secretaría y al abogado ayudante. Saludo a todos con mucho cariño. Mira, efectivamente es un problema serio lo que ha ocurrido, porque esto viene en rigor viene del año 2016. Y el 2016, a esa altura se habían entregado muchos subsidios, llegaron a ser cerca de 40.000, y de los cuales cuando se asume el gobierno, solamente la mitad estaba ejecutado, la otra mitad no está ejecutado. Empezamos a estudiar por qué no se ejecutaban, hicimos talleres, trabajamos con distinta gente, se invitó a expertos. Bueno, y finalmente hicimos cambios en las normas para poder darle mayor fluidez. Y a su vez incorporar todo el avance en vivienda industrializada como una manera de ayudar a resolverlo. Lo más importante ha sido que han surgido nuevas empresas trabajando en esta área, particularmente Santa Magdalena, que es una empresa que trabaja fundamentalmente en la Araucanía. Bueno, y en otros lados estamos viendo qué hacer en las regiones que están más cerca de las empresas de la región metropolitana. Dentro de los problemas que se los puede informar en detalle Marcos Piña, que está ahí, que es una persona muy competente, que ha recorrido prácticamente toda la región explicando. Había un tema del monto, había un tema del tratamiento de las aguas, había distintos tipos de problemas. Había un problema entre lo individual y lo colectivo, las postulaciones colectivas. En este momento hemos avanzado no poco de respecto a esas 20.000 que no estaban ejecutadas. Lo más importante es lo que ha ocurrido en la Araucanía. En la Araucanía ya estamos con 954, la última cifra que yo manejo, 954 subsidios que tienen ya una perspectiva de ejecución con empresas, en fin, con todo avanzando. Si alguien quiere conocer lo que se ha hecho en Lonquimay, por ejemplo, yo lo sugiero. Creo que el senador Sandoval estuvo, parece, en Lonquimay, pero en Lonquimay la verdad que ahí se hicieron viviendas del DS10 incluso con pertinencia indígena, pertinencia mapuche en la cocina y en otros aspectos del desarrollo. Nosotros estamos muy preocupados, creemos que esto ha sido una gran injusticia con el sector rural, que está postergado, se intentó enfrentarlo, ahora estamos con las medidas que hemos tomado, que les va a explicar el señor Piña. Esperamos que esto agarre vuelo, y en estos meses que quedan de este año logremos avanzar significativamente en la vivienda rural. Mire, yo hago esta introducción para que entre inmediatamente la cosa operativa Marcos Piña, de tal manera que ustedes puedan tener, con algunos de ustedes ya lo hemos hablado, pero para que ustedes puedan tener más antecedentes al respecto. Es distinto lo colectivo que lo individual. Desde el punto de vista de las empresas es mucho más complejo lo individual. Tenemos un cambio reglamentario ahora que está en discusión, un nuevo cambio que estamos corrigiendo algunos aspectos que esperamos que salgan los próximos días. Eso es, presidente. Muchísimas gracias, ministro, por su introducción. Le damos la palabra a continuación al señor Marcos Piña para que nos cuente un poquito cuál es la situación del país en esta materia y cómo se pretende abordar. ¿Perdón? Sí, por supuesto.
Ahí estamos. Señor Marcos Piña tiene la palabra. Señor presidente, señoras senadoras, senadores, mucho gusto. Tal como dice el ministro, el programa de habitabilidad rural, tema de la vivienda rural, ha estado bastante abandonado en los últimos años y se han producido varios nudos críticos, así los definimos en el ministerio, que queremos repasar brevemente, pero que básicamente generaron una cartera crítica de un poco más de 19.000 viviendas, familias que recibieron el subsidio entre el 2016 y el año 2021, y que desde mayo, junio del año pasado lo estamos abordando con otra prioridad y otra exigencia por parte del Ministerio. La historia en números, para en redondear, es que se han entregado 39.000 subsidios a familias sin proyecto entre el 2016 y el 2021, y de ellos 19.000 al momento de asumir el gobierno. Al hacer el levantamiento nos encontramos con que 19.000 de esos subsidios, familias de todos esos años, nunca recibieron la solución, porque el sistema de postulación que se concibió inicialmente era otorgar el subsidio a las familias con sus antecedentes sociales sin contar con un proyecto y esperando que las entidades patrocinantes y las empresas constructoras, entonces a continuación, tomaran esa familia y le ejecutaron sus proyectos. Solo la mitad se había realizado. Y para eso desarrollamos una estrategia de abordaje de la cartera crítica, enfocándonos en las 4 regiones principales, Maule, Ñuble, Araucanía y Los Ríos, que concentraban a esa fecha 13.259 de esos subsidios asignados. Ahí es donde está el foco de la cartera crítica, que es aproximadamente el 70%. Entonces, lo que queremos explicar son los nudos críticos y lo que hasta ahora hemos abordado y el estado de la cartera, presidente. No, señor Piña, solamente porque yo me confundí. De los casi 40.000, como decía el ministro, 20.000 tuvieron solución, 19.000 no. Así es. Y de esos 19.000, esos 13.000 son críticos, son individuales o colectivos. Los 19.000 son críticos, ¿ya? Combinan individual y colectivo. Ya, combinan. Claro, pero para la estrategia nos enfocamos en las 4 regiones que están señaladas aquí. Que son los Maule, Ñuble, Araucanía y Los Ríos, que concentraban 13.000, o sea, el 70% ya está en esas 4 regiones. Entonces, todas las regiones están trabajando sobre la cartera crítica, pero aquí hicimos un foco de intervención permanente. De esos subsidios, aquí está un poco más claro para poder identificar, los conjuntos habitacionales representan un 15%, un 34%, la sigla, se la explico, CCH significa construcción de conjunto habitacional. La sigla CSR es construcción en sitio del residente, o sea, la familia que construye en sitio propio, y el 51% que son MAVE es mejoramiento y ampliación de vivienda existente, ¿ya? Que son reparaciones, mejoramiento, ampliaciones. Entonces, si ustedes observan, la mitad de la cartera crítica está concentrada en los mejoramientos de vivienda, y esa es una dinámica un poco distinta y compleja, porque hay poca oferta de empresas que se interesen en hacer pequeños proyectos en el mundo rural. Eso es una de las características. Y el otro 50% está concentrado en viviendas nuevas, y lo mayoritario es la construcción en sitio del residente, sitio de propiedad de la familia. Entonces, abordando los nudos críticos, nosotros diagnosticamos que, por un lado, el programa estaba aletargado, estaba dormido en las regiones, no había incentivo tanto en las comunidades, en los municipios como en los servicios. El tema rural no estaba presente en la actividad. Segundo, que las consultoras, las entidades patrocinantes, que son las que prestan el servicio de atención a la familia y de proyectos, eran insuficientes y de muy baja calidad, están todos concentrados más bien en un área de negocios distinta que la vivienda rural. La cartera de constructores y mano de obra también insuficiente y de baja categoría, son empresas muy pequeñas y con pocos profesionales de baja calidad profesional.
Un nudo crítico importantísimo es que la mayoría de los proyectos estaban desfinanciados al momento de tomar nosotros esta cartera, porque son proyectos que tenían presupuesto del año 2016, 2017, en fin, entonces eran inviables con los presupuestos con que fueron aprobados inicialmente, y por lo tanto teníamos que hacer un catastro de financiamiento nuevo, y el difícil acceso al agua potable, que es un tema que yo le pediría, señor presidente, que tomáramos nota, porque es una de las condiciones críticas, ya no solo como problema nacional, sino que en el mundo rural las familias habitan con una posibilidad de producción de agua potable mucho más baja que en la zona urbana. Depende de otros factores. Y finalmente, el tema de los procesos de revisión en los servicios externos. Todos los proyectos rurales tienen que pasar por un proceso con el Ministerio de Agricultura, tienen que pasar por proceso con el Ministerio de Salud, con las direcciones de obra, con el Ministerio de Transporte, en fin, que están muy lejos de la tramitación regular que se hace en el mundo urbano. En el mundo urbano se pide el permiso de edificación, la factibilidad de los servicios públicos y se ejecutan las obras. Aquí hay que trabajar con el SAC, hay que trabajar con la Seremia de Salud, hay que trabajar con la Dirección de Obras. Se piden antecedentes que en el mundo urbano son razonables, como los informes del impacto vial, por ejemplo. Estamos hablando de caminos rurales en que prácticamente no pasan vehículos, pero igual se solicita acreditar esa condición. Entonces, en relación con todo este trabajo, desarrollamos una estrategia para organizar la cartera crítica de manera territorial, buscar otras opciones, pequeños contratistas, la vivienda industrializada, generar alternativas en eso, y desde el punto de vista normativo, a través de la intervención directa del Ministerio, gestionar con otros servicios, con otros ministerios, formas de facilitar o agilizar los trámites, recepciones o factibilidades. Aquí, para ir rápido a los puntos principales, el posicionamiento del programa en la región básicamente fue definir la cartera de proyectos, y se organizaron entonces por comuna en cada región los tipos de proyectos, las familias que correspondían, la empresa que estaba contratada inicialmente, y verificar si estaban o no a cargo de esa familia al momento que nosotros tomamos esta cartera, y constatamos que muchas familias habían sido abandonadas, digámoslo así, por quienes habían patrocinado el proyecto inicialmente. Entonces, un punto clave era reasignar esas familias a otras consultoras, a otras entidades patrocinantes que estuvieran dispuestas a tomar sus proyectos, y otras empresas constructoras o contratistas que estuvieran disponibles. Eso es uno de los caminos que estamos desarrollando y que tiene cierta complejidad, porque no todas las empresas ni todas las consultoras están dispuestas a ir a los lugares complejos o remotos que atiende este programa. Segundo fue el agrupamiento territorial, decía yo, y por lo tanto esta cartera organizada territorialmente nos permitía que una sola empresa tomara una o dos comunas donde comenzara a atender a estas familias. Y otro aspecto también muy importante fue ajustar normativamente todos los llamados que se hicieron con anterioridad, porque en las condiciones actuales hay muchas cosas nuevas que no estaban consideradas. Por ejemplo, el tema de la vivienda tipo. Nosotros hemos promovido el desarrollo de tipologías de vivienda, no es que haya una sola vivienda tipo, sino que en cada región las empresas tengan una, dos o tres viviendas tipo, y hemos promovido entonces que la utilización de vivienda tipo permita que la aprobación por parte del Servio sea automática. Esto significa que si una empresa ha podido aprobar una vivienda tipo o una vivienda que se ejecutó anteriormente, que ya fue aprobada por el Servio, no se vuelva a revisar. Que eso pase rápidamente por un check, que diga, esta vivienda ya la revisamos, ya la conocemos, no tenemos que revisar. Entonces, si un comité o una consultora presenta 100 familias que necesitan revisar su proyecto, no se revisan los 100 proyectos porque ya es conocido anteriormente. Ese tipo de solución aplicado a la industrialización también nos ha permitido avanzar bastante, porque se ha definido por glosa este año de que las viviendas certificadas por el Ministerio industrializadas no
tengan permiso de edificación ni recepción final, porque ya han sido certificadas a nivel nacional y pueden ser repetidas. Entonces, toda esta iniciativa, la vivienda tipo, la vivienda industrializada, los proyectos que han sido aprobados anteriormente, no estaban contemplados los llamados anteriores, y eso significa que el ingreso de nuevos expedientes, tomar estas nuevas familias para que entraran a la revisión de proyectos, era una eternidad, podríamos decirle, hasta años. Han tomado algunos de estos procesos de revisión y necesitamos simplificarlo. Entonces, de manera normativa, hemos aplicado a todos los llamados anteriores las condiciones actuales de los llamados en forma retroactiva para poder hacer un movimiento más rápido en este sentido. En relación con las entidades de gestión rural, aquí es un tema importante. Las entidades patrocinantes son de 3 tipos actualmente en la normativa del Ministerio. Las entidades Serviu, la EP Serviu se denomina, las entidades municipales, EP municipal, y las entidades privadas. Esa capacidad de gestión también es limitada y nos damos cuenta que era insuficiente para abordar este volumen de proyectos. Y se agregaron entonces en el llamado del año pasado 2 figuras nuevas, uno que llamamos equipo técnico profesional y otro que es un profesional independiente. ¿Qué significa? Que una oficina de arquitectura, por ejemplo, puede tomar estos proyectos, firma un convenio simple con el Serviu y toma estas familias para desarrollar entonces su postulación y su proyecto. Lo mismo puede hacer un profesional, un arquitecto que subcontrata a un abogado, un asistente social, para poder desarrollar la postulación. Entonces ampliamos de 3 a 5 la capacidad de gestión de proyectos y al mismo tiempo, como nos dábamos cuenta de que al introducir un mayor volumen de proyectos a los Serviu para la revisión, porque se iba a producir ahí de todas maneras una presión mayor, se produjo de hecho, entonces se instruyó contratar profesionales externos revisores que estén calificados, que están dentro de un registro y a través de una licitación, entonces los Servius tienen la facultad de ampliar la capacidad de revisión. Aquí hay que explicar que no podemos ampliar la planta de funcionarios de los servicios, como eso está restringido, pero sí podemos comprar servicios a través de la contratación de profesionales. Entonces, eso que se desarrolló desde el año pasado, este año se está replicando, permite, por lo tanto, duplicar, por decirlo así, la capacidad de revisión de los servicios frente a esta presión mayor que estamos introduciendo. También en el caso de la construcción de las empresas constructoras, yo les comentaba al principio, baja calidad, bajo el número disponible de constructoras, entonces hemos creado algo que comentaba el senador, la línea de autoconstrucción asistida, como una que en el mundo rural tiene bastante sentido. Hay localidades muy aisladas, hay localidades donde no llegan las empresas, como Colchane, por ejemplo, que estamos desarrollando ahí una línea de trabajo, o en el caso de la Araucanía, por ejemplo, hay zonas, comunas de difícil acceso, todos conocen la situación y por lo tanto estamos promoviendo la autoconstrucción asistida como uno de los métodos, combinado con potenciar pequeños contratistas. Esto significa estimular para que estos pequeños contratistas se instalen en las localidades, tomen 5 o 10 viviendas y con eso tienen trabajo para un año y van renovando, entonces no compiten con las grandes empresas, pero sí nos resuelven en territorios donde no hay oferta suficiente y la promoción de la vivienda industrializada que ya hemos probado que es una solución que el valor principal es la reducción del tiempo de ejecución de la obra. Una obra de 9 meses se puede achicar a 4 o 5 justamente por utilizar vivienda industrializada. Otro punto muy importante, aquí yo quisiera explicar algunas medidas. Vivienda de producción industrial, plantas que fabrican viviendas. Es que llamamos industrializada porque el proceso no es solo la prefabricación, sino que también la fabricación industrial de los componentes. Por ejemplo, una industria que fabrica vivienda en perfiles Metalcon, si ustedes conocen el material, que lo fabrica de cero. Trae las bobinas de acero, las corta y tiene las máquinas perfiladoras que desarrollan todos los perfiles diferentes que se van a usar en la construcción, ensambla en su industria y se llevan las viviendas con los paneles
para llegar y montar. Entonces parte de cero, parte de una bobina de acero y termina con la vivienda modular instalada, que fue la que se entregó en Galvarino con motivo de los incendios hace pocas semanas. A eso llamamos industrialización, que son máquinas que fabrican viviendas, no es solo la prefabricación de paneles, ¿sí? Ya. Ahora, el tema del financiamiento, que es un tema delicado y que también lo hemos abordado al constatar que los presupuestos no daban, efectivamente. Entonces, se han creado distintas figuras. Uno es un incremento a los subsidios que están en ejecución para enfrentar el alza de los costos por el pic de alza de materiales que se produjo durante el año 2020. Ese incremento se ha ampliado el plazo este año hasta el 31 de agosto para que las empresas que están ejecutando puedan solicitarlo. Tiene un rango que está establecido por la División Tecnológica Técnica del Ministerio, que es el estudio que se hizo, cuánto impactó esa alza, cuáles son los materiales, y de acuerdo a ese estudio, entonces, la metodología es bien sencilla. Le decimos a la empresa, traiga el presupuesto con que usted aprobó el proyecto y tráiganos el mismo presupuesto, pero con los valores que tiene hoy día de mercado cada una de esas partidas, y la diferencia, entonces, se entrega como un incremento. Es un procedimiento sencillo, digamos, está en manos de la Ceremi, no tiene que ir al Ministerio para aprobar esos incrementos, y puesto en práctica ha dinamizado bastante la actividad. Otro incremento es la homologación de los valores de los proyectos de los subsidios que se entregaron anteriormente a los valores del llamado actual. Esa es una medida que el ministro señalaba recién. Estamos terminando el llamado, que a propósito de la pregunta, para el llamado de ahora, sí, que está en términos de revisión para la firma, y una de las consideraciones es que todos los proyectos antiguos que no han iniciado obras, esa es la diferencia. El primer incremento es para los que se están ejecutando y que tuvieron impacto por el alza de materia. El segundo es para los proyectos que se aprobaron anteriormente, pero que no han entrado a obra, están en cero ejecución, es homologar los montos al llamado que hacemos este año, que en promedio puede llegar hasta 1.400 UF. Para el número, el año pasado estábamos en 1.030 UF en promedio. O sea, se tomó la decisión de incrementar el monto del subsidio de manera que los proyectos estén bien financiados, pero además homologar los antiguos, que es la vía, a propósito de lo que consultaba usted, señor presidente, del proyecto de Chonchi, es que la vía entonces sería que todos los proyectos que presentaron de financiamiento y que están parados en la revisión se puedan homologar y por lo tanto cuenten con recursos suficientes. Sería que estarían en las mismas condiciones que un proyecto que postula hoy día por primera vez, los que vienen de arrastre. Otro aspecto importante, un último detalle sobre el tema del financiamiento. Entendido que una de las consecuencias de la pandemia y la crisis que se produjo a continuación es la falta de recursos, de capital de trabajo para muchas empresas, y el alto costo en el sistema financiero para obtener recursos para financiar obras, estuvieron paralizadas, tuvieron que retomar, es que también incorporamos otorgar anticipos de los subsidios sin avances de obra. Eso está contemplado en el decreto, es una de las posibilidades, lo hemos puesto en acción, que consiste en que las empresas con garantías que no retengan capital, como certificado de fianza, pólizas de seguro a primer requerimiento, puedan solicitar anticipos respaldados por esas garantías blandas hasta un 25% renovable a medida que avanza la obra, de manera que puedan solicitarle al Ministerio ese capital inicial y no requieran del sistema financiero. Entonces, estas tres piezas financieras, otorgar el incremento por alza de costos de la obra, homologar los valores de manera que los subsidios tengan un financiamiento adecuado
y entregar anticipos, que es una forma de entregar capital de trabajo, sobre todo a las empresas medianas y pequeñas, de modo que se puede dinamizar. Con esas 3 medidas nosotros hemos logrado que se pongan en acción los que están desfinanciados, los que tienen que iniciar obras porque ahora tienen financiamiento, y que tengan caja justamente porque el Ministerio está dando anticipo. Eso ha estado operando, y como son garantías que no retienen capital, tampoco los comprometen con el sistema financiero. Si quiere, presidente. Ministro, tiene la palabra. Sí. Presidente. Sí, tiene la palabra, ministro. No, es que si quiere quedamos acá para quedar el texto y se podría volver a discutir. Yo quiero reafirmar, o sea, enfatizar 3 cosas. Lo primero, el equipo de vivienda rural tiene como primera línea de trabajo ejecutar. Nuestro tema es lo ejecutivo. No es solo abrir nuevos proyectos, sino que llevar adelante los que ya tenemos avanzados, donde se pueda, con las empresas que se pueda. En segundo lugar, creemos que es fundamental que los municipios entren a esto, que los municipios, y vamos a dar una ponderación y un valor mayor a aquellos proyectos que vengan con el municipio involucrado. En tercer lugar, vamos a hacer llamados especiales en algunas regiones que tienen condiciones, sobre todo en vivienda industrializada, como para avanzar más rápido, una de las cuales ya está a punto de partir, que es la metropolitana. Y finalmente, el mayor problema que tenemos es la fiscalización, porque esto es tan disperso que la fiscalización es un problema muy, muy serio. Y ahí tenemos que ver distintas posibilidades. Nosotros estamos con un criterio de que trabajar, más que contratando personas con fuerza de tarea para revisar proyectos, para ir a fiscalizar. Personas de otras regiones, de otros lados, de otras condiciones, que puedan ir a apoyar para sacar adelante un plan rural que realmente tenga dinamismo y avance. Eso quería por lo menos enfatizar en esos aspectos. Eso. Muchas gracias, ministro. ¿Algo más que agregar, señor Piña? Ya. Yo quisiera señalar solamente en este tema que, bueno, como usted mismo lo ha ratificado, el problema de origen partió cuando el programa de Vitalidad Rural se hace sin proyecto, porque se entrega el subsidio y después comienzan a aparecer los problemas en el camino. Cuando se iba a presentar el proyecto había problemas con los terrenos, había problemas de diferentes tipos. Entonces ahí hubo un problema que nunca y fue, la verdad, aumentando la cantidad de familias. Así que nosotros queremos, no sé si hay un colega que quiere hacer alguna consulta. Sí, de senador Sandón. Sí, gracias, presidente. Sí, bueno, todos participamos en su oportunidad de sendas ceremonias donde se reunían a las familias y se le entregaban estos subsidios, y las familias felices porque casi pensaban que estaban recibiendo una vivienda, y después vino la terrible frustración que hasta el día de hoy todavía algunas familias no lo pueden asumir. Yo creo que me parece bien las medidas respecto de cómo perfeccionamos el tema. Yo creo que en regiones aisladas, extremas, de bajas coberturas de densidad también, estos subsidios han sido súper relevantes para el mejoramiento de la vivienda. Y este mecanismo de autoconstrucción puede ser un gran estímulo también para resolver muchos de estos casos, y además facilitar también a muchos. Uno ve, por ejemplo, tú, Fidel, perdón, senador, la arquitectura chilota, ¿verdad? O sea, el carpintero, el maestro carpintero de Chiloé, de los territorios aislados, hay toda una capacidad técnica de construcción, y hacen desde los cimientos, desde las fundaciones, ¿verdad?, hasta la cumbrera, sus viviendas, y sin ningún problema. Por eso me parece súper bien este tema desde el punto de vista del apoyo. Y ojalá, yo me alegro sinceramente por los cambios, del cambio que ha tenido la apertura de buscar una solución, porque esas ya familias esperan, 39.000 familias, ¿no es cierto?, esperando esta solución. Bueno, ir achicando el tema nos parece súper bien. Y cualquier tema me parece muy bien, ministro. La participación también de los municipios, porque son las entidades más cercanas a conocer, en este caso en particular, esas realidades más locales todavía. Yo tengo comunas tremendas de grandes, que son más grandes que todo el territorio metropolitano, pero donde viven 800 personas, ¿ya?, y distribuido en todo ese territorio. Entonces, cuando uno se encuentra con una persona en la ruta, en las malas rutas que tenemos, dicho sea de paso, es una fiesta que hacemos, ¿verdad?, en los caminos. Pero es una realidad, la asumimos, y esto es un camino que evidentemente ha permitido y va a permitir flexibilizar y mejorar más todavía la solución de los temas. Senador Soria. Muchas gracias. ¿Cuántos metros tiene la casa? Prende el micrófono. Las casas rurales tienen 55. No, yo te hablo no solo rural, sino estamos hablando de lo rural, el campo,
Yo soy de región, no tengo campo prácticamente. La de la ciudad, y pongámosla del campo como se está planteando. ¿Cuántos metros cuadrados tiene y cuánto vale? Actualmente, ¿se están haciendo por cuánto? Señor Piña. O ministro. Presidente, sí. No, una pequeña acotación a lo que ha dicho el senador Sandoval, porque con él hemos visto el caso de Puerto Ibáñez. Y Puerto Ibáñez, a medida que haya listo un proyecto, creemos que esas localidades requieren llamados especiales, porque eso hay un proyecto colectivo, es que es pequeño, pero para Puerto Ibáñez realmente un impacto, un cambio, digamos, en las características, y por eso que va a haber toda la flexibilidad del caso para hacer llamados especiales en esas situaciones. Eso nomás. Ministro, ¿cuándo se cree que va a estar este llamado? Desde este año, lo preguntábamos al inicio de la sesión. Y la segunda pregunta que le quiero hacer al ministro. Perdón, le quería preguntar al ministro en primer lugar, ¿cuándo va a salir aproximadamente el nuevo llamado del DS-10 y en qué afecta a este programa y a las soluciones que ustedes nos han venido a explicar acá, que han sido muy bien recibidas por la comisión? ¿Cómo se compatibilizan, entre comillas, las casas de emergencia por los incendios con lo que tenemos atrasado, en definitiva? No, son cosas bien distintas. En el caso, por ejemplo, de la Araucanía, en Galvarino ya se construyó, hay casas de emergencia, pero también se construyó una DS-10, una vivienda, dentro de un llamado distinto, pero quedó de 61 metros, con todos los servicios, y además se construyó ahí un invernadero. Eso, en zonas de incendio estamos elevando bastante el estándar. Yo vengo llegando ayer en la tarde vengo llegando de Ñuble, y la verdad que ahí se está haciendo lo mismo. En el caso de Santa Juana ya tenemos 73 subsidios en esta perspectiva. O sea, estamos avanzando lentamente, pero estamos avanzando a compatibilizar la vivienda de emergencia con la vivienda definitiva. Pero en el caso rural, nosotros, el resto de las regiones también van a poder postular en el nuevo llamado. El resto estamos concentrados en estas 4, pero está claro que hay otras que requieren avanzar, y en muchos casos va a ser vía llamados especiales para responder a las circunstancias y situaciones especiales. Sí, estamos listos. ¿Tú querías decir algo final? Porque estamos en la hora ya. Un punto varios, aprovechando, presidente, que está el ministro, tenemos un caso súper particular. La Villa Aysén en Aysén fueron 104 viviendas que se construyeron en el 2011 con malas condiciones de compactación del terreno, se hundieron las viviendas, se llenaron de humedad, de agua, de hongo y de cuánta cosa más rara. Y el ministerio se han ido atendiendo soluciones parcialmente. Ministro, tenemos en su gabinete, debe tener un grupo de familias, que son 13 en total, dentro del plan de mejoramiento, que debe estar solamente para la firma suya. Aprovechando que está ahí, solamente me aprovecho de la coyuntura de la ocasión para que firme rápidamente el decreto, y esas familias están viviendo en medio de muchas complejidades, ministro. Así que dele una manito, por favor. Muchas gracias. Perdón, colega, yo quiero hacer una sola pregunta. ¿Perdón? Que me la responda. Si no, ¿a qué vengo? ¿Perdón, ministro? Por supuesto, se lo van a responder. No, lo que yo quería decir es que en este caso... ¿A quién le pregunto? Al señor ministro, al señor que mandó el ministro. Pero ministro. No, es que yo no, senador, le pido respeto. ¿Qué valor? Yo siempre lo respetaba, le pido respeto. Yo te estoy respetando. Pero en el caso yo de te estoy Aysén, respetando. ¿No está respetando al ministro que está hablando? No, al ministro lo respeto, pues, si con él estamos trabajando en Iquique. En el caso de Aysén, esta situación que plantea el senador Sandoval la estamos viendo, todavía no llega para mi firma, está analizándose en instancias previas, pero esperamos que en el curso de los próximos días esto ya salga. Tenemos claro lo del problema, creemos que hay que responder, pero estamos precisando algunas medidas. Pero eso está en marcha, senador. Muchas gracias, ministro. Para cerrar, el señor Piña, para que dé respuesta a la pregunta que hizo el senador Soria. La vivienda rural que estamos trabajando hoy... No, pero yo no te hablo, yo te hablo de la vivienda en general, un global que me dé cuántos metros. Yo sé lo que están haciendo en Iquique, que lo hemos hecho con el ministro. ¿Cuántos los metros que tenemos para Chile? De ese Yo he escuchado 71. No, yo lo que pregunto es lo que he escuchado acá, hoy en la mañana. Eso es lo que es la vivienda normal que se le está dando a nuestro pueblo. No, eso no es así. No es así, bueno, por eso. Yo lo que tengo entendido que son viviendas de 55 metros cuadrados en las poblaciones urbanas, que pueden ser más metros cuadrados cuando hay grupos familiares que superan las 5 personas. Y tiene una distinción. Ya no, ok. ¿Cuánto vale eso? ¿Eso tiene un subsidio, ministro, de cuánto el DC-49? En los proyectos que estamos en este momento ejecutando, por ejemplo, en Araucanía son 1.300
UF, incluyendo el invernadero, 1.300 UF. No, pero usted está hablando de la rural. El senador Soria está consultando por la DS-49 urbana. Sí, lo que pasa es que en el caso de las zonas de los incendios, las 3 regiones, tenemos un DS-49 especial, Ya. de tal manera de que puedan incorporarse toda la familia. Pero eso lo estamos viendo. Respecto a lo que dice el senador Soria, solo una cosa. Estuvimos hace poco allá con todo el equipo que está elaborando el proyecto de vivienda en Lobito. Sí, y creemos que hay que apurar. No hablo de eso. Hay que apurar el tranco para el DS-49 y DS-10 en el caso de autoconstrucción, en el caso de Lobito. Están todas las condiciones para hacer ese proyecto. No, ministro, yo estaba preguntando lo nacional, qué es lo que se ha tratado acá. No eso muy bien. Que lo conozco ya, usted va para allá y las cosas están dando. Desde ya es la obra más grande que ha hecho el gobierno los últimos 6 meses. Señor Piña, tiene la palabra. Sí, solo para cerrar, mencionar en el cuadro que está presentado que de los 19.000 que recibimos el año pasado, hay 6.987 que ya entraron a ejecución de esa cartera crítica, y del saldo, que son 12.000, ya hay en evaluación 5.700, que ya ingresaron los serbios. O sea, hemos desplazado... Sí, está todo sumado, vivienda nueva. Y entonces nos quedan solo 6.300 sin ingreso de los 19.000 que recibimos, que estaban en la calle, y esperamos entonces de aquí a diciembre que la cartera crítica esté por lo menos revisada ya. Le damos las gracias, señor Piña, le damos las gracias al ministro Montes. Sigo reclamando, diré que ser un roto. Nadie me dice cuánto estos 71 valen en Chile que le llega al pueblo. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar el pueblo? Eso es lo que pregunto, nada más. Tan simple como eso. Dio 2 secciones. Pues. Le vamos a pedir la respuesta al ministerio para que en la próxima sesión le puedan responder al señor Soria el valor del subsidio del DS-49, en definitiva, no el especial, sino que el general. Lo que le llega al pueblo. Correcto. Le vamos a pedir que nos envíen, que partamos la próxima sesión con esa respuesta que le traiga al ministerio, pero yo tengo entendido que son 55 metros cuadrados, no 71 como usted planteaba. ¿Ya? 55 metros cuadrados. Habiéndose cumplido el objetivo entonces de la sesión, esta se levanta.